Y bueno, vamos a definir la enfermedad diverticular como un conjunto de cambios anatómicos y fisiopatológicos en el colon relacionados con la presencia de divertículos. Y estos van a ser como pequeñas bolsitas abultadas que se van a formar a partir de las capas de revestimiento del colon propiamente. Y bueno, se tiene que visto que estos cambios van a ocurrir de manera más frecuente en el colon sigmoides, aunque pues también pueden afectar a todo el colon. Bueno, referente a la ¿Por epidemiología, qué el sigmoides, Natalia? eh, le puedo responder ahorita, pero también se los voy a explicar en la parte de la fisiopatología. Bueno, está bien, ¿Sí? explícanos una parte de la fisiopatología. Ok. Bueno, entonces, retomando lo de la epidemiología, aquí se ha detectado que en los últimos 75 años ha habido un incremento en la prevalencia de la enfermedad diverticular, esto más asociado hacia los países industrializados. Y esto, pues, como consecuencia a los hábitos alimenticios en donde no se incluyen alimentos ricos en fibra, por ejemplo. Actualmente se calcula que el riesgo de desarrollar enfermedad diverticular va a ser del 5 al 10% cuando se llega a una edad de 40 años, y esto va a ir incrementando hasta el 70 al 80% cuando una persona ya tiene 80 años, lo que nos daría como un resultado que un tercio de la población mayor de 45 años y dos tercios de la población mayor de 85 años tengan divertículos colónicos. Y respecto a la incidencia, pues también se ha visto que esta va a aumentar con la edad y al tener hábitos en donde hay un elevado consumo de carnes rojas, de azúcares refinadas, y que pues va a estar disminuida en granos, en cereales o en vegetales principalmente. Y bueno, pues es muy claro que la incidencia va a aumentar y también van a aumentar las complicaciones al mismo tiempo. En general, se tiene el registro de que solo el 10 al 20% de las personas con divertículos en el colon, van a desarrollar síntomas. De este porcentaje, solamente del 10 al 20% van a requerir una atención hospitalaria, y de estos pacientes, solamente del 20 al 50% van a requerir un manejo quirúrgico. Y bueno, en general podemos decir o concluir que menos del 1% de las personas que tienen divertículos colónicos van a necesitar un tratamiento quirúrgico. Y bueno, referente a la etiología, los estudios de fisiopatología pues han demostrado que no existen realmente complicaciones hasta que se produce una microperforación de las paredes del divertículo hacia los tejidos pericólicos, lo que van a ocasionar microabscesos o fístulas, o en determinados casos más avanzados, la perforación libre o incontenida de este absceso. Este proceso se va a iniciar a partir de un coprolito, en su mayoría, que se va a secuestrar dentro del divertículo, lo que nos va a condicionar que se genere un ambiente edematoso con erosión y con desgaste de las paredes del colon, lo que a su vez pues va a generar una especie de círculo vicioso en donde va a aumentar la presión propiamente dentro del divertículo, con una disminución del flujo sanguíneo, pero con un aumento de la población bacteriana. Y pues obviamente esta pared se va a ir debilitando hasta que se va a perforar, y pues esto secundariamente nos puede ocasionar una contaminación de los tejidos adyacentes a donde se perforó el divertículo. También es importante mencionar que a este proceso pues van a contribuir las dietas, como ya lo había mencionado, elevadas en carnes rojas, y que principalmente pues van a estar disminuidas en frutas o en fibras vegetales. Y también pues se ha visto que esto ha acentuado los síntomas en los pacientes con enfermedad diverticular. Entonces es importante que los pacientes que ya se tiene el diagnóstico de enfermedad diverticular pues hagan énfasis en el consumo de este tipo de alimentos para que favorezcan el proceso digestivo. También se tiene la investigación y el resultado de que la prescripción de medicamentos opiáceos se va a relacionar con una elevación de la presión intracolónica y a su vez de la disminución del tránsito intestinal. Y pues esto
directamente van a ser factores que tienen un gran peso dentro del desarrollo de la enfermedad diverticular. Y bueno, ahora pasando a la fisiopatología, es importante para comprender de manera más sencilla la fisiopatología, pues que todo va a iniciar a partir de la elevación de la presión intraluminal del colon. Es decir, que los individuos que tienen enfermedad diverticular van a manejar presiones intracolónicas de hasta 90 milímetros de mercurio. Y bueno, esto porque es importante. Esto se los menciono porque esta cifra va a representar un valor 9 veces mayor respecto a las personas que no tienen divertículos. Y esto se ha determinado, se ha determinado que estas presiones anormalmente altas van a provocar un fenómeno de segmentación, es decir, un proceso por el cual la motilidad del colon va a funcionar anormalmente como una serie de compartimientos separados, y no como un tubo continuo, como debería ser. Y a su vez, estas presiones altas pues se van a dirigir a las paredes del colon en lugar de generar una misma onda de propulsión en todo el tracto. Y pues esto es lo que va a condicionar la generación de la herniación propiamente de la mucosa del colon a través de la capa muscular, específicamente en los sitios en donde penetran normalmente los vasos sanguíneos que van a alcanzar la mucosa y la submucosa del colon. Entonces, Esto es muy importante, doctores, y esto sí quiero que quede muy claro. A ver si nos lo puedes repetir, Natalia. Esto es súper importante, ¿sale? ¿En qué porción de la luz se hacen los divertículos y el por qué? ¿Sale? No es en cualquier sitio, es el sitio más débil que hay dentro de la luz por el cual hay esa herniación de la mucosa. Sí, bueno, entonces como les comentaba, van a ser específicamente estos sitios más débiles en donde penetran los vasos para alcanzar la mucosa y la submucosa. Entonces, conforme se va a herniar, por así decirlo, la capa del intestino, esta se va a herniar sin la capa muscular, y esto a su vez pues va a dar la formación de los divertículos. En este caso se considera que son divertículos falsos y se consideran también como un proceso adquirido, porque podemos diferenciarlos de aquellos divertículos verdaderos, que serían pues ya los casos congénitos, como serían los divertículos de Meckel, por ejemplo. Elizabeth, ¿podrías decirme por qué son divertículos falsos? Creo que Elizabeth no está. Bueno, entonces, Brandon, ¿por qué son divertículos falsos, Brandon? No recuerdo. Hola. A ver, Paola Sánchez. Doc, son divertículos falsos porque estos se deben a la debilidad de la pared, no, por decirlo, o sea, estaba hecho el tubito y tuvieron esta como herniación. Por eso son falsos, porque se pueden protuir. José Antonio, ¿por qué son falsos? Doctor. Saldaña, Saldaña es de mis consentidas. A ver, Saldaña, ¿por qué? Según yo, doctor, porque se presentan del lado izquierdo y los verdaderos No. porque... Ay, Okay. sí, doctor. Son divertículos falsos porque no tienen porque todas tienen... las capas sí. intestinales. No tienen muscular, ¿no, doctor? No tienen todas las capas del intestino, exactamente. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Un divertículo de Meckel es un divertículo verdadero. ¿Todos saben qué es un divertículo de Meckel? Bueno, un divertículo de Meckel es una lesión congénita que generalmente se da en los últimos 100 centímetros del ilion terminal, y es un divertículo que sale en el borde antimesentérico, que es muy variable, puede ser de base ancha o de base delgada, y esos son congénitos y son divertículos verdaderos porque tienen todas las capas del intestino, ¿vale?
Hay otro tipo de divertículos, un divertículo de Zenker. Un divertículo de Zenker es un divertículo esofágico. Igual, es un divertículo que tiene todas las capas. Y este divertículo no, porque este divertículo no va a tener muscular y no va, generalmente no tienen serosa, pero bueno, la mayoría no tienen muscular, de ahí que se diga que son divertículos falsos. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Vale. Bueno, entonces pueden presentarse los divertículos falsos o los divertículos verdaderos. Sin embargo, pues en este caso los que más frecuentemente se van a presentar son los falsos o los adquiridos. Y bueno, como ya les comentaba, debido a que va a haber presiones elevadas en estos pacientes, la presión se va a mantener elevada en el colon sigmoides y como ya les mencioné al inicio, pues este va a ser el sitio que se va a afectar con más frecuencia. Y bueno, esto lo podemos explicar con la ley de Laplace, la cual establece que la presión de las paredes de un cilindro hueco es proporcional al radio que se multiplica por la presión dentro del mismo cilindro. Y ya que el segmento del sigmoides es el segmento más estrecho del colon, pues obviamente el sigmoides va a mantener o a contener las presiones más altas y pues esto a su vez va a hacer que se desarrollen más divertículos. Entonces, pues este tipo de teoría, por así decirlo, se va a complementar con la anormalidad de la muscular del colon sigmoides en relación con la enfermedad diverticular, en donde la capa muscular circular va a estar engrosada y esto a su vez pues va a reducir el tamaño y la luz y a su vez van a cortar el colon sigmoides, lo que van a dar origen a un engrosamiento muscular. Y bueno, nuevamente el consumo de alimentos bajos en fibra pues va a incrementar la presencia de los divertículos en esta zona. Bueno, de acuerdo a los patrones clínicos, pues tenemos diversos, ¿no? Entonces, es importante diferenciar que el término diverticulosis se va a referir únicamente a la presencia de divertículos en el colon, en donde no va a haber síntomas adjuntos. Y bueno, esto aplica a la gran mayoría de los pacientes que presenta divertículos, hablando de un 80 a un 90%, podemos decir que son asintomáticos. En cuanto a la enfermedad. Entonces, si tú tienes un paciente que por un estudio de imagen o por un estudio colonoscópico presenta múltiples divertículos en cualquier porción del colon, pero nunca ha tenido un síntoma, eso se llama diverticulosis, ¿ok? Diferente a la diverticulitis, que ¿qué es, Natalia? Es cuando ya se inflaman estos divertículos y van a producirnos síntomas. Pero también Exactamente. tenemos una enfermedad diverticular no inflamatoria. Esta va a hacernos referencia a los pacientes que presentan divertículos y tienen ya algunos síntomas de diverticulitis, pero no va a haber una inflamación que se pueda apreciar localmente. Y bueno, leí que este tipo de enfermedad diverticular no inflamatoria se realizaba el diagnóstico ya hasta que se realizaba la cirugía y se podía corroborar con el estudio histopatológico, en donde se corroboraba que efectivamente pues no había inflamación local a pesar de que ya había síntomas. Y en este caso es considerado como síndrome de colon irritable. En cuanto a la diverticulitis, esta puede ser aguda, crónica o considerada como enfermedad compleja. Dentro de la enfermedad no inflamatoria, como ya les mencionaba, pues se caracteriza como el cuadro de síndrome del intestino irritable. Ya enfocado a la diverticulitis aguda, aquí ya vamos a tener signos y síntomas de inflamación aguda, en donde también se puede dividir entre simple y complicada. La simple va a ser limitada a la pared del colon y a los tejidos adyacentes y se va a acompañar casi siempre de signos sistémicos como serían fiebre o leucocitosis.
Y en cuanto a la complicada, va a ser la que se asocia con perforación o fístulas, y en este caso los pacientes ya presentan signos como taquicardia o incluso hipotensión. Aquí para estudiar la diverticulitis aguda complicada, nos podemos ayudar de la clasificación de Hinchey, la cual establece 4 estadios, en donde el estadio 1 corresponde a una diverticulitis con absceso pericólico o localizado, el estadio 2 a un absceso pélvico, el estadio 3 a una peritonitis purulenta y el estadio 4 a una peritonitis fecal. Y bueno, estas son unas representaciones esquemáticas de cómo puede ir incrementando el grado del absceso o incluso pues la perforación que se convierte en peritonitis fecal. Es importante mencionar que esta clasificación de qué tipo es. ¿De imagenología? Exactamente, es una clasificación tomográfica, ¿sale? Entonces, aunque la doctora Pérez en el hospital diga que no todos necesitan tomografías, sí necesitamos tomografías, ¿ok? ¿Por qué? Porque de eso depende mucho el que podamos determinar qué manejo le vamos a dar a un paciente. Puedes continuar, Natalia. Sí, doctor. Bueno, referente a la diverticulitis crónica, aquí podemos identificarla como atípica o como recurrente o persistente. Aquí este tipo de diverticulitis van a ser cuando los pacientes van a permanecer sintomáticos a pesar de que se haya iniciado ya un tratamiento y van a tener siempre el dolor en la fosa ilíaca izquierda. Se considera que va a ser atípica cuando los signos sistémicos nunca desaparecen y que va a ser recurrente cuando también puede ceder, pero se vuelven a presentar los síntomas de enfermedad leve. Y en cuanto a la enfermedad diverticular compleja, aquí se refiere a que los pacientes van a sufrir secuelas posteriores a la inflamación crónica, en donde se pueden incluir las fístulas, estenosis o incluso la obstrucción. Bueno, hablando un poquito más de las manifestaciones clínicas, la presentación clínica de la diverticulitis pues va a corresponder a la gravedad del proceso de inflamatorio que esté presentando el paciente en ese momento y a la presencia de complicaciones que estén asociadas de igual forma con el estadio del divertículo. Entonces, aquí es importante también mencionar que la edad promedio en que se presentan las manifestaciones clínicas o los síntomas en mayor frecuencia es a los 63 años, porque es, pues como ya les mencionaba, donde hay mayor incidencia. Sin embargo, los pacientes adultos pues también pueden presentar enfermedad diverticular y principalmente se tiene el registro de personas que tienen 45 años aproximadamente. Entonces, el síntoma más común que se va a reportar va a ser el dolor abdominal. Este va a ser un dolor frecuente que suele estar ubicado, como ya les mencionaba, en el cuadrante inferior izquierdo, debido esto a la relación anatómica con el colon sigmoides. Este pues va a ser un dolor constante que una vez que inicia en la zona de la fosa ilíaca izquierda, puede mantenerse ahí o muchas veces puede irradiarse hacia la espalda o al flanco ipsilateral. También puede irradiarse hacia la región inguinal o hacia la extremidad pélvica izquierda. Este dolor también es importante mencionar que no se ubica únicamente en el cuadrante inferior izquierdo, debido a que, como ya les mencionaba, pues hay divertículos en todo el tracto del colon. Entonces, podemos encontrar pacientes que nos refieran el dolor en la zona derecha y también estar asociado a una enfermedad diverticular complicada. También estos pacientes pueden presentar náuseas y vómitos, esto en un porcentaje del 20 al 62%, y esto nos va a hablar más de una obstrucción intestinal o de un hilio debido a la irritación peritoneal que ya se va a estar presentando. También puede haber fiebre. Sin embargo, aquí la característica de esta fiebre es que es una fiebre baja
También podemos tener inestabilidad hemodinámica como hipotensión o shock, en algunos casos ya más raros, que se van a asociar con perforación o con peritonitis. También podemos identificar un plastrón o una masa en el 20% de los pacientes. Y perdón, esto va a ser debido a una inflamación pericolónica o un absceso peridiverticular. También puede haber signos como más localizados, como sería rigidez y sensibilidad al rebote. Se pueden también asociar hábitos intestinales, como sería alteraciones en la facilidad para la evacuación, por así decirlo, o estreñimiento en aproximadamente el 50% de los pacientes, pero también puede haber diarrea en un 25 a un 35%. Y en el 10 al 15% de los pacientes también pueden presentar urgencia miccional, frecuencia o disuria debido a la irritación de la vejiga por un colon sigmoide inflamado. Entonces, en general, pues estas van a ser las manifestaciones clínicas que nos podrían estar hablando de una enfermedad diverticular complicada. Sin embargo, vamos a tener otras complicaciones. En este caso se habla de que el 25% de los pacientes que van a tener diverticulosis van a presentar algún tipo de complicación en el transcurso del tiempo. Este tipo de complicaciones se pueden dividir principalmente en hemorrágicas e inflamatorias. Dentro de las inflamatorias y la más frecuente, pues obviamente va a ser la diverticulitis. Esta pues va a ser la número 1, que se va a presentar en el 15 al 25% de los casos y va a ser secundaria al proceso infeccioso diverticular, en el cual vamos a encontrar distintos grados de gravedad, que puede ir desde una simple inflamación moderada, no tan complicada, hasta una peritonitis fecal. La hemorragia se va a presentar en un 2 al 10%, también puede haber estenosis del 10% y fístulas, estas en un porcentaje del 6 al 15%. Abscesos también pueden estar presentes en aproximadamente el más o menos 10%, y la perforación, que incrementa la mortalidad del paciente hasta un 60 a un 48%, y por eso pues es una de las complicaciones a las que hay que prestar mayor atención. En cuanto al diagnóstico, es importante que Entonces, perdón que te interrumpa. Entonces, si se dan cuenta, la complicación más común es que se inflamen. Entonces, ante una sospecha de diverticulitis, lo primero es tomografía. Si únicamente es un Hinchi 1 o un Hinchi 2, da tratamiento antibiótico, vigilancia, y en cuanto haya mejoría y remisión del cuadro, se puede egresar y posteriormente ya veríamos si es o no candidato a tratamiento quirúrgico, ¿sale? Pero de entrada, sí me interesa que ustedes sepan que es la complicación más frecuente y que si la detectas de forma oportuna puede ser tratada de forma médica. Y bueno, referente al diagnóstico, es importante que desde que se hace una valoración inicial, sepamos dirigir nuestra historia clínica en donde nos enfoquemos al problema, en donde podamos investigar los hábitos dietéticos del paciente, el tipo de vida que tiene, si es un paciente sedentario que tiene episodios de estreñimiento recurrentes. También se debe tener presente el índice de masa corporal, porque pues es un factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad. También se deben incluir estudios de laboratorio como sería la BH, un examen general de orina, y también se pueden incluir radiografías de abdomen para descargar algún otro tipo de patología o obstrucción intestinal. En cuanto a la enfermedad diverticular no complicada, como ya les mencionaba, pues el 80 al 85% los pacientes van a ser asintomáticos. Aquí lo que se puede indicar es que se haga una colonoscopía o un colon por enema varitado. Estos
pues ya que el paciente presenta algún tipo de síntomas, se obliga de manera indirecta a que se haga una exploración del colon para descartar otras afecciones que estén relacionadas sobre todo en aquellos pacientes que ya sean de la tercera edad, por ejemplo, una enfermedad metaplásica o cuestiones de ese tipo. En cuanto a la enfermedad diverticular complicada, lo más indicado es que se realice una tomografía, un ultrasonido o una resonancia magnética. En cuanto al ATAC, esta pues va a ser la tomografía de abdomen y pelvis. Es el estudio inicial de imagen, el que se considera más apropiado y tiene una sensibilidad y una especificidad del 98 y 99% respectivamente. Y esta es en donde les mencionaba la clasificación de Hinchi, en donde se va a considerar el estadio del paciente para poder clasificarlo dentro de la categoría que le corresponda. Estos pues va a ser a partir de los hallazgos que hayamos identificado en la tomografía, que sean sugestivos de diverticulitis y que incluyan principalmente la presencia de engrosamiento localizado de la pared intestinal. La literatura refiere que sea mayor a 4 milímetros, un aumento de la densidad de los tejidos blandos dentro de la grasa pericolónica secundaria a inflamación o a hebras de grasa y la presencia de tejido adiposo colónico, así como las acumulaciones de aire extracolónico dentro de órganos distintos del intestino o de la pared abdominal que pudieran sugerir una fístula. En cuanto a este sistema de Hinchi, pues es un sistema o una clasificación que, como ya les mencionaba, consta de 4 estadios, en donde va que se hizo una modificación y se considera también el estadio 0. Entonces iría del 0 o del 1 al 4, en donde el estadio 0 va a hablarnos de una diverticulitis clínicamente moderada. El estadio 1 se va a dividir en 2. El 1A, que se va a referir a la inflamación pericolónica limitada, sin absceso, y el 1B, que va a ser una inflamación en donde hay un absceso adyacente a la zona que se encuentra inflamada. El estadio 2, aquí ya vamos a encontrar que se encuentra el absceso pélvico retroperitoneal o a distancia. En el estadio 3 va a ser una evolución a peritonitis generalizada, en donde aún no hay comunicación a la luz intestinal. Y por último, en el estadio 4 ya tenemos la presencia de la peritonitis fecaloide con comunicación directa a la luz intestinal. Y bueno, en esta tabla, pues también del lado derecho tenemos, como ya mencionaba el doctor, el tipo de manejo que se le va a dar al paciente de acuerdo a la categoría en el que se haya identificado. Y estos son ejemplos, perdón. Y estos son ejemplos de 2 tomografías, en donde en la imagen A es una diverticulitis leve del colon sigmoide y en la imagen B es un absceso diverticular del colon sigmoide. Aquí en la imagen A, en donde se puede observar la flechita, eso es la induración leve de la grasa perisigmoidea. Y donde está la flecha discontinua, ese va a ser el engrosamiento del mesocolon sigmoide. Se pueden observar también la presencia de los divertículos, que en este caso pues van a ser múltiples, y estos están señalados con la puntita de flecha únicamente. En el caso de la imagen B, aquí hay una pequeña cantidad de gas dentro del absceso que ya se puede apreciar y va a estar aquí señalado con la puntita de flecha. De hecho, era lo que iba a comentar. Fíjate que ese gas te está hablando de que ese absceso es por anaerobio, ¿sale? Ya están con producción de gas. Entonces, pues sí es muy probable que ese paciente ya esté complicado. Ok. En cuanto al ultrasonido, este va a tener una sensibilidad baja
Se tiene el registro de que es una sensibilidad del 77% hasta el 96%. Por eso se considera pues mejor realizar la tomografía, pero va a tener una especificidad del 84%. Y aquí pues uno de los hallazgos que podemos identificar es el signo de la cúpula, en donde va a ser una masa hipoecoica que va a protruir de la pared intestinal. Las ventajas de este estudio pues es que es más accesible para los pacientes, es una forma no invasiva y pues que obviamente no requiere radiación. Sin embargo, como desventaja es que es un tanto difícil de realizar en pacientes obesos o con mayor masa o pues sí, tejido adiposo, y que es menos sensible para detectar una perforación en caso de que haya aire. ¿Por Aquí qué las crees que su sensibilidad es tan baja? Bueno, no tan baja, pero baja. ¿Por qué crees que es baja su sensibilidad? por precisamente estas desventajas, doctor, que no es tan... ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué para vesícula biliar es muy útil? ¿Por qué para útero y anexos es muy útil? ¿Por qué para hígado es muy útil? Pero ¿por qué no es útil para la patología intestinal o diverticular en este caso? por la extensión del colon. No. ¿Alguien? A ver. Karen. Yo sé que Karen sí se lo sabe. Yo, aquí está. Pues me doy una idea porque vuelve a lo mismo a lo que dice mi compañera, que la mayor cantidad de panículo adiposo, o sea, de grasa, se alberga en la parte inferior del abdomen. Entonces, pues el transductor no logra captar con claridad esas zonas. O sea, ¿tú crees que no pasa por la grasa? Sí, pero no tiene la... Tienes la Sí, idea, pero no. No es más que la grasa. ¿Alguien? ¿Qué elemento es el que está limitando para que nuestro ultrasonido sea útil? la distancia. ¿La qué? La distancia, ¿no, doctor? No, no. ¿Puede El ser el gas. epiplón? El gas. ¿Sale? Eso es importante. El gas es lo que está limitando que se vea nuestra imagen. ¿Ok? Por eso no utilizamos ultrasonido para páncreas. Por lo menos no abdominal. Sí endoscópico, pero no abdominal. ¿Sale? Porque tienes una estructura enfrente que se llama duodeno, que tiene gas, que no te va a permitir visualizar. De ahí que sea menor la sensibilidad para este estudio. ¿Sale? ¿Sí quedó claro por qué? Sí, doctor. Porque es más sensible entonces hacer una tomografía para apéndice que un ultrasonido. Por Por los... el gas, Ajá, bueno, sí, por los cortes. por Porque... el gas, ¿sale? Porque ¿cuál es la posición más común del apéndice? retrocecal. Exacto, entonces si tu apéndice está atrás del ciego, el gas te va a limitar la visibilidad. ¿Sale? Entonces si el colon lo que más tiene es gas, pues no va a ser un estudio útil el ultrasonido. ¿Sí quedó claro, doctores? Sí, doctor. Vale, puedes continuar, Natalia. Vale. Bueno, en caso de que se llegue a realizar el ultrasonido, las características que aquí vamos a identificar va a ser una reacción inflamatoria peridiverticular hipoecoica. Podemos encontrar engrosamiento mural segmentario mayor a 4 milímetros. Y también podemos encontrar la formación de abscesos murales y peridiverticulares con o sin burbujas de gas. Y bueno, aquí las imágenes que Muy probablemente su única utilidad sería en el caso de un absceso intraabdominal, en realidad, ¿sale?
Algo ya más detallado, tal vez aumento de la densidad de la grasa, de los apéndices epiploicos, pero fuera de eso no vas a encontrar mayor imagen. Sí, y es precisamente la imagen que está aquí al ladito. La imagen de arriba es precisamente un absceso diverticular y la imagen de abajo es nuevamente el mismo absceso, sin embargo, después de que transcurrieron 5 días de tratamiento conservador y se ve cómo ha disminuido de tamaño. Y bueno, finalmente respecto a la resonancia, aquí lo complicado de la resonancia, pues obviamente es qué tan accesible es realizar el estudio, ¿no? Porque pues en algunos sitios es complicado realizar una tomografía, pues una resonancia mucho más. Sin embargo, los Sobre hallazgos... todo son dos limitantes, disponibilidad y costo. Sí, exactamente. Pero bueno, también podría tener otras ventajas como evitar la exposición a la radiación, pero pues no es tan rutinario este tipo de método. Pero podemos identificar engrosamiento igual de la pared colónica, la presencia de los divertículos y exudados y edemas pericolónicos. Y bueno, en cuanto al tratamiento, el objetivo de la enfermedad diverticular no complicada principalmente pues va a ser mejorar los síntomas y prevenir las complicaciones que ya comentamos y evitar las recurrencias. Aquí este es un esquema que nos habla acerca de una forma sencilla de cómo debemos de tratar una enfermedad diverticular de acuerdo a la gravedad y el cuadro clínico, en donde se puede dividir en leve, moderada y grave, y de acuerdo a los síntomas, pues vamos a decidir el tipo de tratamiento, si es ambulatorio, si se requiere hospitalización o cirugía, y posterior a esto, cómo ha respondido el paciente. Y finalmente, este es un algoritmo para el manejo de la diverticulitis que, como ya veíamos, está enfocado en la clasificación de Hinchi. Y creo que queda menos de un minuto. Si gustan, detengo aquí la sesión y volvemos a ingresar en el mismo link, aunque igual ya no falta mucho. ¿Sí? Okay. Ok. Y bueno, como les comentaba, este es el algoritmo para el manejo de la diverticulitis con base en la clasificación de Hinchi, en donde vamos a tener los estadios de la enfermedad, ya sea 0, perdón,
ya sea 0, 1, 1B, 2, 3 o 4, y dependiendo de eso, pues vamos a decidir si es un manejo quirúrgico. Se tiene la opción de la punción percutánea. Esta va a estar enfocada o se va a preferir realizar en pacientes que tienen estabilidad clínica. Sí ven todos la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, sí se ve. Ok, gracias. Y que tienen abscesos diverticulares. Se va a indicar después del tratamiento médico y que no tienen mejoría después de 48 horas y que tienen abscesos de 2 centímetros o más. En cuanto al tratamiento quirúrgico de urgencia, aquí el objetivo va a ser eliminar el foco infeccioso, disminuir el riesgo de morbimortalidad y mantener la continuidad intestinal y evitar las recidivas y posibles complicaciones. Aquí vamos a encontrar indicaciones absolutas como van a ser la perforación libre, la peritonitis generalizada, la obstrucción completa del colon, el fracaso al tratamiento médico previamente establecido y en aquellos pacientes que están inmunocomprometidos. El tratamiento quirúrgico de elección que se va a realizar va a ser la resección del segmento afectado por el procedimiento de Hartmann o la anastomosis primaria con o sin estoma de protección. Y también podemos utilizar como procedimiento de elección el abordaje laparoscópico, debido a que algunas veces pues está acompañado de menos secuelas postquirúrgicas. Y eso sería todo, doctor. Aunque el tratamiento depende mucho de las condiciones del paciente, sobre todo el quirúrgico, pues, ¿sí? Si tú encuentras un paciente el cual está en un Hinchi 3, no tiene tanta peritonitis fecal, tiene buen estado nutricional, es un paciente al que le puedes hacer una resección y del segmento dañado y hacer una colocoloanastomosis. Pero si tienes un paciente en malas condiciones, paciente anciano, con abandono, con desnutrición, es un paciente al que no te puedes arriesgar a hacerle una anastomosis. Y lo ideal, pues, es sacarle un estoma y hacer un cierre en Hartmann, como bien mencionas. O en aquellos casos en los que ya tienen una sepsis generalizada, pacientes hipotensos, que está con mucho sangrado el procedimiento, no puedes arriesgarte a hacer una anastomosis primaria. Ahora, cuando un paciente es quirúrgico, si no es urgencia, porque ahorita estamos hablando de los casos de urgencia. Hay casos que no son urgencias, ¿sale? Cuando tú tienes un paciente que ya tuvo más de 2 cuadros de diverticulitis, ese paciente se convierte en un paciente quirúrgico, ¿sale? Si tú ya tienes un paciente que tuvo 2 o más internamientos por inflamación de divertículos, por sangrado, o que es un paciente que ya tiene una fístula rectovesical, rectovaginal por diverticulosis, es un paciente al que ya lo haces candidato a tratamiento quirúrgico. Esos pacientes obviamente entran programados con su limpieza de colon, ya inclusive puedes hacerlo de forma mecánica y haces desmantelamiento de las fístulas o únicamente la resección del segmento afectado. Y también la ventaja, pues, es que sabes hasta dónde está afectado, ¿no? Si es una urgencia, pues no sabes hasta qué porción va a tener divertículos. Si no es una urgencia, ya es un paciente que tienes estudiado y que sabes si tiene diverticulitis únicamente sigmoides hasta transverso o si tiene diverticulitis hasta el ciego. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? No, ahorita ninguna por el momento, doctor. Bueno, ok. Entonces, si no hay más, chicos, pues luego nos veríamos para la clase de trauma de tórax. Creo que había por ahí un tema que creo que le tengo que asignar a alguien. De hecho, no sé ni siquiera cómo se lo tengo que asignar. Solamente me dijeron que se lo asigne a alguien. Entonces, déjenme descargo para ver cómo andamos de asistencias, de faltas y eso. Y ya les aviso, ¿sale? Sí, Creo que doctor. uno creo que se lo asignaron a Ruiz.
Y el otro no sé quién se lo asignaron. Se lo asignaron a Jorge y a una amigo no. Yo no tengo tema. Ok. Bueno. Ok, está bien. Mira, qué bueno que me avisas para tomarte en cuenta. Bueno, Lo checo y les confirmo, ¿sale? sí, Muy bien, doctores. Muchas gracias y pasen buena noche. Gracias, doctora.